México, Jalisco, Yagualica de González Gallo, Ocotes de Moya, allí es donde nos queremos ubicar. Ocotes de Moya, como se le nombró a esta ranchería desde la llegada de los hijos de Iberia, está a 12 kilómetros al norte de la cabecera municipal, Yagualica de González Gallo. Vamos ahí pues para conocer un poco más de esta bendita imagen de Cristo crucificado, venerada y amada tanto por yagualicenses como por gente de aquí, de allá y de un poco más allá, fieles todos que han encontrado en ella el rostro del Dios bondadoso que responde a sus dolencias y necesidades. Hemos ya hablado de la geografía local, de la historia precolombina y colombina, y el apartamiento en que quedó Yagualica por las razones también ya expuestas. Sabemos de su composición racial histórica y hemos relatado igualmente el gran acontecimiento del que fue protagonista el señor Darío Moya, al decir de la Conceja y su encuentro con el señor del Encino. Para ninguna persona que haya sabido de esta imagen es extraña la forma en que esta bendita imagen ganó y sigue ganando por sí sola el corazón de propios y extraños. Manifestado esto en los cerca de 18,000 visitantes que vienen a verle cada año y en esos ríos de gente visitante que año con año ha traído desde los casi 3 siglos que ha estado con nosotros, pero también por el gran número de limosnas, alhajas y fondos que le han ofrendado. Es pues momento de encontrarnos con ella frente a frente. Antes que nada y primero que todo, entendamos pues por favor que a partir de aquí hablaremos de la imagen en sí misma como una obra de arte. Por ello una disculpa si alguna palabra al describirle suena fría o cruda. La intención al final de tal estudio y análisis es conocerle más, porque nadie ama lo que no conoce. Cuando se habla de música hay que revisar la historia que inspiró la pieza, quién es el compositor, su armonía, la composición y los instrumentos que la ejecutan. Para hablar pues de una estatua como la del Señor del Encino debemos ocuparnos de quién fue su escultor, cuál es la estructura, de qué materiales está hecho, cuáles son sus acabados y movimientos y por último y muy importante, qué significados posee y transmite a quienes le ven. Significados algunos que posiblemente el escultor no sabía, pero nosotros sí. Ahora, gracias a las modernas investigaciones que se han hecho sobre la Sábana Santa, recientes descubrimientos arqueológicos y nuevos resultados investigativos con las tecnologías modernas. Vayamos pues primero. El señor canónigo don Luis Enrique Orozco y Contreras, historiador de la Arquidiócesis de Guadalajara y entendido en arte sacro, por los años 1970 publicó una investigación que levantó durante casi toda su vida, intitulada Los Cristos de Caña de Maíz y otras venerables imágenes de nuestro Señor Jesucristo. Ahí analizaba la talla y forma de varios Cristos contemporáneos a nuestro Señor del Encino. Y el señor cura Francisco Navarro, en su libro ya citado, indica que dicho jerarca conoció al Señor del Encino en 1942. Pronunció su valoración estética y ya la citaremos cuando hablemos de puntos específicos. El Señor del Encino ciertamente no corresponde a estos de Caña, pero sí la obra completa del canónigo Orozco nos contextualiza aquel 1747, dado que durante los siglos XVII y XVIII los Cristos crucificados fueron trabajo al por mayor para los escultores, y para los más diestros, como los que se encontraban en Michoacán, en Pátzcuaro en particular, y que se apellidaban de la Cerda. También hemos de recurrir a las normativas y ordenanzas iconográficas para los artistas españoles que trabajarían los temas religiosos para la evangelización. Estas normativas se dictaron en 1568, 1589 y 1703. El Señor del Encino, si nosotros le buscamos dentro de la normativa, podríamos decir que corresponde a esta última. Así pues, el Señor del Encino es una escultura exenta y de bulto redondo, de una sola pieza, que nos permite contemplar por ello el cuerpo completamente del crucificado, tanto de frente como por la parte de atrás. Porque como dijo el canónigo Orozco, el escultor tuvo que ceñirse a la forma que tenía el árbol de encino de donde le sacó.
dando como resultado que las manos y los pies fueran lanzados hacia adelante sin corresponder al original e histórico hombre crucificado, obligando con esto que el Señor del Encino sea único y sus clavos deban ser más largos que aquellos usados por los romanos en sus crucifixiones, que iban de los 13 a los 18 centímetros. Y esta posición hace que la obra contenga una curvatura tanto de horizontales como verticales. Por ello permite una lectura moral de intención de abrazo, o como lo leyera Yáñez, posee una conmovedora postura de los brazos que luchan por desclavarse para tomar actitud de abrazo efusivo eterno, y por la violencia de las piernas flexionadas parecieran extremidades de dolor o de frío. Y volviendo al canónigo Orozco, el artista cometió algunos defectos contra las leyes del arte, pero aún así está acorde al gusto barroco del uso de pelucas de cabello natural para la cabellera y las pestañas, no así para su barba y las cejas, que las labró y coloreó. Sabemos que sus medidas no rebasan el 1,50, nada más lejano al hombre de la Sábana Santa, que superaba los 1,70 centímetros. Por eso esta obra no puede entrar dentro del realismo, sino que es toda ella simbólica, en su extensión, expresión y manifestación. Y por ello también podemos ahora tocar la virtud del añadido de los 40 rayos dorados que salen del vértice de la cruz en todas las direcciones. Sabemos que estos fueron un añadido del señor Cura Rojas, que los había visto en el Señor Milagroso de Magdalena, Jalisco. Un elemento común para algunas imágenes durante los siglos XVI y XVII para representar la divinidad, o el Padre como lo vemos en la Virgen de Guadalupe. Rayos que en el Señor del Encino, por su tamaño y disposición, dan contorno y contexto a la cruz que le sostiene, para que se le pueda ver como un rombo irregular de aproximadamente 2 metros en conjunto. Y si vamos a ver sus brazos y manos, encontramos dos cosas muy interesantes, y el ojo experto del canónigo Orozco reconoció que el brazo derecho del Señor del Encino está más alargado. Y sí, porque si revisamos las narraciones evangélicas, los resultados sobre la Sábana Santa y las narraciones de Ana Catalina Emmerich, sabemos que ese hombro le fue dislocado, cumpliendo así el Salmo 22 que decía: dislocados están todos mis huesos. Y como resultado de esa debilidad ósea, la cabeza cayó en esa dirección al morir. Veamos ahora sus manos. Sabemos que al hombre de la sábana de Turín le colocaron los clavos en las muñecas, no en las palmas de las manos como las tiene el Señor del Encino. Pero aún así, en sus dedos pulgares vemos los resultados, especialmente el izquierdo, porque el derecho se siente suelto por la falta de fuerza, puesto que al ingresar el clavo entre los dos huesos del brazo, el nervio medio encogía el dedo pulgar, y el Señor del Encino así lo tiene, aunado además el amoratamiento por la falta de irrigación. Ahora sus pies. Ya conocimos la lectura que les dio Yáñez, ahora la del canónigo citado, que dirá: las piernas encogidas con llagas en las rodillas, brotadas y manando hilos de sangre, el pie derecho sobre el izquierdo, y aquí la herida del clavo respectivo no la tiene sobre el empeine, sino sobre la articulación del tobillo, lo cual parece más conforme con la realidad de la crucifixión, aunque sabemos que el Nazareno murió con el izquierdo sobre el derecho. Y si volvemos a la ciencia y a la historia de nuevo, el hombre de la Sábana Santa nos revela que el hierro que atravesó sus pies fue colocado en el espacio entre el segundo y el tercero metatarsiano, destruyendo así el nervio profundo peroneo y las ramas plantares. Y para poder fijar los pies, Jesús hubo de flexionar las rodillas a fin de poder realizar una ligera rotación lateral de las piernas. También se mencionó que el Señor del Encino es simbolismo puro, de tal forma que no es un Cristo empapado en sangre, escarnecido como el registrado en la Sábana Santa, sino que está ahí con una cierta dignidad y patético, con una noble solemnidad en su rostro, como dijera Yáñez de nuevo. Y si los pies eran el soporte fuerte del crucificado y el Señor del Encino no tiene apoyos ni en manos ni pies, es como un Cristo que podríamos decir flotante. Es un Cristo limpio,
como debió haberlo estado ya abajo cuando le lavaron, pero el señor del encino podríamos imaginar que en cualquier momento se estira y es el resucitado. Por ello sus clavos largos son solo imaginarios. Y vayamos ahora a su rostro, el cual podemos verle una expresión facial de un recién fallecido. Jesús unos pocos minutos después de que ha expirado. Esto es, se ha detenido el tiempo entre las 3 y 3:30 de la tarde, mientras José de Arimatea y Nicodemo hacen las diligencias para el descendimiento. Su rostro está sereno, consummatum est. No hay muestra de reclamo alguno, solo un semblante de dolor aceptado. Todo es paz. Su boca entreabierta nos revela que ha soltado el último aliento. Los ojos entreabiertos del que ha perdido la fuerza hasta en los párpados, y el sangrado natural por la nariz de los líquidos cerebrales que comienzan a fugarse. Su cuerpo todo entregado a la gravedad o suspendido a la levedad del que ha cumplido. Esa virtud de la escultura del congelar el tiempo nos permite saber en qué preciso momento es y está nuestro Señor del Encino. Todos los que nos ponemos al frente de Él estamos rodeados de soldados romanos. Tenemos hombro con hombro a su Madre María, con el corazón atravesado con una flecha como se lo anunció el ángel. Pero también está el discípulo amado, Juan Evangelista, su mejor seguidora María Magdalena y otras mujeres un poco más allá. Todo él corresponde al barroco español, si le queremos insertar en la historia del arte. De ahí el realismo tridimensional de semejanzas anatómicas, imagen de vestir con telas y brocados reales, con gran sentido escenográfico y teatral, como su postizo y ojos reales junto a su corona con sus 3 potencias, y también sometido a una violencia y dramatismos moderados, raros para la época. Mas por ello el Señor del Encino ha ganado más almas con su rostro bello y en paz, con su rostro místico y amoroso.